Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Tenéis preguntas? Yo sí no sigo, ¿eh? Que yo tengo aquí. ¿Tú crees que la situación que vivimos en España tiene algo que ver con no haber elaborado todo este pasado nuestro? Claro, por un lado están nuestros comportamientos individuales, grupales, familiares, y luego en la política, ese constante, bueno, hay algún país donde en el Parlamento se levantan y se pegan, no sé qué país es, Japón o algún sitio, pero ese tú más y todo esto, eso no es trabajar, eso no es hacer política, no. Eso es una pelea de niños. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hemos hecho aquí eso? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué? Miedo. ¿Eh? La guerra civil fue algo, claro, hemos hablado y todo eso, pero es difícil de imaginar, ¿no? Yo cuando era pequeña, yo sabía que mi padre, había algo diferente, porque mi padre era de izquierdas. Yo era pequeña, pero sabía que en casa se podía hablar ciertas cosas con amigos de mi padre que venían, algunos habían estado en la cárcel, y fuera de casa no se podía hablar de ciertas cosas. Y aún, como ese señor mayor que le dijo a la enfermera, ¿ya se puede hablar de esto? Sí, nos ha quedado ese miedo, pero muy profundamente. Hay gente que dice que hasta lo llevamos genéticamente. Eso no lo sé, porque no soy especialista en genética. Pero lo llevamos, aún tenemos miedo. Tenemos miedo a decir que no. Tenemos miedo a decir, no, hasta aquí voy, pero hasta aquí no voy. No estoy de acuerdo, amablemente se puede hacer. Lo que hacemos a veces es una discusión, pero no decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos en común? Te quiero explicar. Y hablar de las emociones. La gente no habla de las emociones, las expresa. De repente, alguien me ha quitado mi sitio de aparcar. Gritos. La gente se enfada y eso, hay mucho detrás de eso, hay miedo, cuando realmente no es necesario, o sea, no es para tanto las rabias que tenemos ahora. Se mezclan con cosas que pasan ahora. ¿Sí? Ahora nos da rabia tal cosa. Pues se nos añade como gasolina todos los miedos del pasado. Y eso por el lado, claro, eso sí sería más de la parte perdedora de la guerra, pero todos los descendientes, claro, no les interesa, claro, ¿no? Los descendientes de los vencedores, que ahora siguen siendo muchos, gente poderosa, pues mucho menos, esos no, tendrán miedo, pero otro miedo, ¿no? Bueno, y también, claro, no quieren saber por qué se encuentran tan mal y por qué se ponen a decir unas cosas, como habéis visto en la televisión, a veces mucha gente de derechas dice unas cosas impresionantes y locas, pero muy locas. Claro, no quieren saber cómo están, pero en general el ser humano no quiere saber cómo está. O sea, intentamos no sentir lo que nos pasa por dentro. Y bueno, pues no saben primero por qué les pasa lo que les pasa. Y hay gente que han dicho, bueno, sí, la verdad es que me siento un poco raro, gente que les cuesta mirar hacia atrás, porque es muy difícil. Lo que ha hecho Loreto Urraca de mirar hacia atrás y decir, mi abuelo, y en el caso de las chilenas y argentinas, decir, mi padre torturó y mató a gente. Es que eso es muy duro. No, es muy valiente decirlo. Muy valiente, muy valiente. Y esa valentía, aún nosotros, mirarnos por dentro y observarnos nuestros comportamientos y nuestras emociones, hay que ser valiente, claro que sí. Sí. ¿Alguno más? ¿Tenéis algo que preguntar por ahí? Porque yo me gustaría, no sé si nos lo querrás contar, en tu familia, tú cómo viviste toda esta historia familiar
tan potente y hubo esos silencios también en tu familia. Sí, claro. Mi padre era un niño durante la Guerra Civil, tenía 10 años, ¿sí? Y nunca hablaba de la Guerra Civil, pero tampoco era un tema que se hablaba, o sea, y además vivimos mucho tiempo en Canadá y bueno, pues... Pero cuando había un evento emocional en la familia, por ejemplo, cuando mi madre tuvo un ataque de corazón o cuando había algo emocional que no tenía que ver con la guerra, mi padre contaba la misma anécdota muy triste de la guerra, ¿no? Que él tenía 10 años, su hermano de 9 y su hermana de 12, les pusieron en un barco en Valencia solitos, les mandaron a Francia, tuvieron que cruzar al otro lado para ir a estar con familiares donde podían comer, porque en Valencia se estaban muriendo de hambre. Mi padre contaba eso y más sobre esa, pero solo esa anécdota y lloraba. Claro, yo quería preguntarle más cosas, pero claro, yo no quería que llorara, yo no quería que sufriera. Además, siempre lo hacía cuando había algo muy emocional que no tenía que ver con la guerra. Entonces, bueno, y mi madre, que la familia de su padre murieron en el Holocausto, porque eran austriacos, judíos austriacos, cuando sabíamos que había pasado algo, sabíamos algo de que había desaparecido la familia de Austria, sabíamos algo, pero no preguntábamos mucho tampoco. Eso que mi madre era muy habladora, ¿no? De cualquier cosa hablaba muchísimo, o sea que no... Pero me acuerdo, unos años antes que muriera, yo haciendo un poco las matemáticas de qué año ella supo que su familia en Austria, porque la familia de su padre mi madre y su familia vivían en Madrid, pero la familia de Austria venían todas las Navidades a Madrid a hacer unas Navidades austriacas que son mágicas. El árbol con las velas, las canciones, los villancicos, bueno, todo. Entonces yo pensé, bueno, entonces mi madre tendría 14 años cuando una hermana que fue a Alemania, que era ya mayor, tenía una beca para estudiar música en Alemania, fue a buscar a la abuela y a la familia en Viena, porque hacía tiempo que no tenían noticias. Y claro, se enteró de la realidad. Y volvió a España y se enfrentó a su padre y le dijo, pero o sea que tú eres judío y tu familia ha muerto. Claro, toda la familia se quedó en shock porque ya no venían la abuelita y los tíos y todos esos a pasar las Navidades. Habían desaparecido. ¿Cuánto mi madre sabía de cómo había muerto? Es algo que hemos luego en la familia, lo hemos investigado. Pero la última vez que le pregunté, le dije, mamá, pero ¿tú cómo te sentiste cuando supiste que tu familia de Austria, tu abuelita y sus Navidades y sus cosas, que habían desaparecido, habían muerto en campos de concentración? Y me dijo, me acuerdo que ella, que era muy habladora, se calló, miró así y dijo... Y luego me dijo, ay, mi padre sufrió mucho. Claro, su padre sufrió mucho, su familia desapareció en el Holocausto. O sea que el coger trocitos, ir juntándolos y poniéndolos y dibujando el árbol de la familia es una experiencia muy, muy importante. Y creo que en el libro de Hay mis ancestros, de Anna Schutzenberger, creo que explica un poco cómo hacerlo, pero hay libros ya en España sobre cómo hacer el árbol de la familia. Y cuéntanos de tu padre. ¿Ibas a seguir con algo? ¿No? Cuéntanos de tu abuelo, lo que hizo, que es que lo he leído aquí, no sé si ha sido aquí, cuando trabajaba aquí en España,
que se dedicó. Ya. Bueno, mi abuelo, que era judío vienés, bueno, vino a España a principio del siglo pasado a trabajar con un contrato para un tiempo como ingeniero, pero se enamoró de mi abuela Pilar, que era una mujer guapísima, y se casaron y tuvieron 10 hijos. Vivían en Madrid y, bueno, cuando ya empezaron a notar que pasaba algo en Europa y la hija mayor dijo, la familia ya no existe, entonces, claro, a mi abuelo se quedó hecho polvo y no dijo nada. O sea, se cayó. Eso fue el año 43 y murió él el 53 de un ataque de corazón. En esos 10 años, ¿qué hizo? Esos 10 años nadie sabía, bueno, iba a trabajar como ingeniero y tenía muchas cosas de papeles, hacía patentes. Bueno, cuando murió, su familia fue a su despacho a vaciarlo, sacar las cosas y de repente encuentran un montón de cartas de Estados Unidos, pero en alemán. Y la hermana mayor de mi madre sabía alemán y leyó las cartas y eran de judíos que mi abuelo había sacado haciendo, falsificando papeles y dándoles dinero para que salieran de Francia, cruzar España, que Franco no tocó esos trenes, hasta Lisboa. Y de ahí cogieron el barco hasta América, hasta Estados Unidos, la mayoría. Claro, la familia se quedó impresionada de que esos 10 años que el abuelo estaba ahí trabajando y calladito y triste, estaba sacando a judíos o sea, como Schindler sacó muchos judíos de Europa. Yo he conocido algunos de esos que sacó mi abuelo. Cuando mi familia primero vivió en Estados Unidos, luego en Canadá, me acuerdo que fuimos a ver, claro, no era muy mayor, a lo mejor tenía 8 o 10 años, que íbamos, mi madre dijo, vamos a ir a ver unas personas que mi padre conocía, bueno, tampoco les conocía, pero... fuimos a Washington a ver a esta pareja y había algo tan raro en el aire, porque claro, no me dijeron, estos salieron porque les iban a matar en el campo de concentración y el abuelo les sacó. Consiguió sacarlos de allí. Y los sacó y los mandó a América. Fue una sensación, por un lado me miraban con una ternura a los niños, por otro lado había algo tan raro, porque nos faltaba información. Y bueno, una anécdota. No es mucho más que una anécdota. A mí lo que me descoloca, bueno, será por todo este tema no resuelto, que ahora, después de lo que han vivido, estén haciendo algunos, que no todos están de acuerdo, claro, estén haciendo lo que están haciendo, es una cosa que no me entra en la cabeza, por mucho trauma generacional, porque yo también lo tendré y no me va a dar por ir a matar gente por ahí, yo no lo puedo entender. Es que, a ver, los supervivientes y los hijos supervivientes del holocausto nazi llevan dentro una cosa tan enorme y tan horrible, un especie de monstruo. Claro, lo que vivieron fue una cosa horrible. Y eso, si no se empieza a hablar y trabajar, y hay algunos alemanes que sí lo han trabajado, pues es cuando fueron a Palestina, que entonces era todo Palestina y no Israel, era como a por quien sea, a matar. O sea, y lo han dicho algunos de los que están ahora matando a los palestinos. Dicho, claro, nosotros nos hicieron esto, pues ahora nosotros hacemos esto. Es una locura. Una de las que la comentaba es la repetición en la psique, en el subconsciente repetimos Ya. actos que nosotros hemos sufrido. Un ejemplo muy claro que vemos todos, muchos maltratadores Ya. y muchos abusadores
Han sido han sido ellos abusados víctimas. y han sido maltratados. De ver cómo una Ya, es persona verdad. lo ha sufrido no es capaz de maltratar o de abusar, abusar sexualmente de niños. Sí, y sí, sí, han sí. sido ellos los Sí, es verdad. Eso es lo que es la repetición. Ese es el trauma, ¿no? Y por todo esto fue por lo que te animaste a estudiar por la transmisión del trauma, fue por todo lo ocurrido en tu familia, tanto de un lado como otro, ¿o no? No. No tiene que ver. Al principio no era parte normal en Canadá, Ah. era normal el hablar del pasado, de las familias, de la inmigración, de lo que habían dejado. Siempre dicen, ¿de dónde viene tu gente? ¿No? Porque es un país, aparte de los indígenas, son inmigrantes. O sea que era parte normal que todo el mundo dijera, pues mi familia se estaban muriendo de hambre en Irlanda cuando hubo esa crisis con lo de la patata. Claro, fueron luego a Canadá o Estados Unidos. Entonces era parte, para mí era normal parte. algo Y luego normal tenía hacer. pacientes que, claro, que me contaban también, y que era parte del trabajo de cuidarlos también. Me acuerdo uno, cuando trabajaba en oncología, uno que se estaba muriendo, había estado en un campo de concentración en Austria también, y lo que me contó, que necesitaba contarlo, pero, o sea que yo crecí con eso Sí. en Canadá, y siempre pensaba, bueno, en España habrá un montón de gente trabajando en esto. Sí. O sea que yo vine a España y daba clases de enfermería, pero cuando hablábamos del tema de familia, yo miraba a las enfermeras, mujeres de muchas antes de mi edad, y veía, mostraban rabia, pero yo veía miedo. Yo decía, uy, 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 aquí hay mucho. Y me puse a investigar, a entrevistar, a preguntar, a molestar. Cuéntame qué pasó en tu familia. Claro, al principio, cuando yo preguntaba a conocidos, amigos, les decía, bueno, ¿y qué pasó en tu familia en la guerra civil? Y todos decían, no, nada especial, no, nada. Y al cabo de unos días me llamaban y me decían, oye, ¿sabes eso que a ti te interesa? O sea, a mí, esa ocurrencia que he tenido yo. ¿Sabes eso que te interesa a ti? Bueno, he estado pensando que mi tío abuelo, pues resulta que no sabemos dónde estaba, pero bueno, empezaron la gente a contarme y a empezar a buscar en sus familias. Y hay unas historias que no he escrito, porque, bueno, hay tantísimas, ¿no? Y claro, para mí es como, bueno, pues es obvio, pues escribí un libro y es verdad que las asociaciones memorialistas por España están interesadas y han utilizado el libro, aunque me dicen que no entienden bien cómo esta transmisión, que es por el subconsciente, es por los comportamientos, los silencios y todo esto. Pero aparte de eso, pues nadie más. O sea, sigo yo aquí con mi libro y como si no hubiera hecho nada. Bueno, he dado charlas y eso. Pero aún sigue la gente diciendo cosas y comportamientos subconscientes realmente enfermizos o hablando cosas de su familia y yo me quedo de piedra. Digo, sí. Wow. Y yo todo esto me lo guardo un poco y bueno, pues a mí me gustaría que hubiera más personas, grupos que hablaran y trabajaran, que encontraran la confianza para poder compartir todas estas cosas y todo lo que somos, porque lo importante es cómo somos ahora. De la misma manera que Netanyahu, que no es descendiente de campos de concentración, ya lo he buscado, pero gente en su gabinete son hijos del Holocausto. Claro, esos, pero son comportamientos individuales también. No es que solo todos juntos lleguen, vamos a por los palestinos, sino que individualmente tienen que tomar una decisión. Porque hay alguna gente en Israel muy valiente
que se están enfrentando lo más que pueden a estas políticas de genocidio, ¿no? Y bueno. En el País Vasco, Uy. con el tema de la violencia de ETA, Sí, sí que es verdad, que es verdad. se hace a grupos de... Bueno, que aquí en Soria, tú no has visto, la asociación hizo una película que es El ADN de la memoria. Y ahí sale una psicóloga que estaba presente en aquella charla donde estabas tú online, pero que no nos oías. Sí. Es una chica muy joven que ha estudiado sobre la transmisión del trauma y tal, ¿no? Porque fue con una beca, yo no sé si fue a Chile o allí lo empezó a estudiar. Y entonces la fichó Iván para la película y hace varias declaraciones de la elaboración del duelo y ella decía, nos entrevistó a muchos, y decía que algunos teníamos unas tareas resueltas, otras no, pero una no la teníamos ninguno, que es esta parte psicosocial, o sea, a partir de la sociedad que pida perdón, que reconozca que aquello fue una injusticia. Eso ninguno lo tenemos resuelto porque nadie ha pedido perdón, nadie... Claro, y el tema de Euskadi es un tema difícil y tengo que decir que ingenua yo, cuando escribí el libro, alguien que conozco, un psiquiatra de Bilbao, me invitó a dar hacer un taller sobre esto ahí en Euskadi. Claro, yo no estaba preparada para todo lo que han vivido y o sea, yo sabía lo que estaba pasando en Euskadi desde Canadá, pero no hasta el punto de estar ahí y notar. Y hemos visto, ahora ha habido películas, ha habido situaciones donde víctimas han ido a ver a los victimarios y bueno, y queda mucho por hacer, pero sí es un sitio donde se ha empezado a hablar, a pedir perdón, y aún cuesta mucho porque es muy, muy, muy reciente, o sea, ya sabéis, hace muy poco, ¿no? Pero es un tema y yo lo encontré muy difícil cuando fui porque tenía cierta ignorancia no de los hechos, sino de la fuerza, y en ese primer taller en Bilbao había un chico de Asturias, que claro, los demás no decían nada, estaban como... Pero este chico de Asturias, de una asociación memorialista, dijo que en un pueblo sabía que había muchos desaparecidos, que había alguna fosa en algún sitio, pero no sabían dónde. Entonces, lo que hicieron había un río que pasaba por el pueblo, decidieron en cierta fecha echar unos claveles rojos al río, uno por cada persona desaparecida. Y dijo, no veas cómo se pusieron los del pueblo. Dice, pero solo eran flores. Digo, no eran flores. Eran personas representadas por una flor, claro. Pero se armó una en el pueblo, el pobre chico no sabía qué hacer. O sea que sí, quedan muchos sitios y muchas historias. Muchas historias realmente que yo digo que son bonitas, porque esa valentía, esa supervivencia, esa seguir, tener optimismo, salir a la calle por Gaza, ese aún querer vivir y luchar, eso es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos. Aún con todo lo que hemos vivido, no estamos ahí en la esquina así como, lo que pasó. Bueno, ¿qué? ¿Por allí hay alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Estaba pensando yo, más que una guerra, que es una atrocidad, una barbaridad, una bestialidad, esos 30 años de cultura del miedo, ya lo dijo el general Yagüe, no en Badajoz, sino luego hay que tener a toda esta gente que no piensa como nosotros, asustados, acojonados,
y hay que decirles que les puede ir muy mal. La gente sabía que desaparecían gente de las cárceles, que desaparecían y los enterraban en una cuneta. El tener a la gente asustada, yo entiendo que nadie dijera nada, que en casa no se dijera nada, que con levantar una ceja los niños supieran que no se podía seguir preguntando. No preguntar por qué no me cuentas esto, sino ya está, sé que no tengo que preguntar, me da igual, no me van a decir nada. Entonces probablemente esos 30 años de franquismo era una pauta estupenda para decir, no hablamos. Y entonces la gente está, bueno, no hablamos y seguimos con ello dentro. No lo tragamos, es un nudo constante en el estómago. Y otra cosita, que hablabas de Loreto Urraca, ¿no? Creo que ha escrito hace poquito David Trueba, el cineasta, un libro que habla de su año de nacimiento. Su padre, por lo visto, en la guerra estuvo luchando en el lado de Franco y además creo que, bueno, pues era falangista hasta que se terminó el conflicto y se dio cuenta de que a lo mejor había estado 3 años haciendo cosas que no debería haber estado haciendo. Y renunció a la falange, dice que había roto... Lo cuento, es una sinopsis que leí anteayer, del libro. Y decía que de los hijos, que David Trueba, de varios, debe ser el más joven, y que le veía interés por estudiar, por la cultura. Después de muchos años le dijo, toma esto. Y le dio el carnet de la falange, que había dicho que lo había roto, pero le dio como diciendo, mira, de mis años, como decía, de ignorancia. Un recuerdo de mis años de ignorancia. Que me recuerda a lo de Loreto y a ver si es verdad, si viene, o podemos ver el documental y viene y nos cuenta qué ha pasado. Estaría bien, sí. Sí, a ver si lo conseguís. Y nada, muchas gracias por todo. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere preguntar? Mira, por aquí. ¿Por qué crees que en los institutos en la asignatura de historia no se estudia hasta prácticamente segundo bachillerato y de aquellas maneras muchas veces lo que viene siendo todo el siglo XX y todo lo que pasó y cómo se lo cuentan también? Porque creo que lo cuentan